Bueno, a mí me tocó hablar sobre algunos ejemplos de los compuestos que vimos en este problema y un poco de su análisis. El primero que me gustaría mencionar es el metano CH4. Este compuesto está básicamente hecho por enlaces covalentes simples de CH. La geometría molecular es tetraédrica, con un ángulo de enlace de aproximadamente 109,5 grados. Polaridad. El metano es una molécula no polar, debido a que los enlaces CH tienen una electronegatividad similar, en lo que resulta una distribución uniforme de la carga eléctrica. El siguiente que me gustaría mencionar es el etano, C2H4. Este tiene un tipo de enlace doble carbono-carbono y enlaces simples carbono-hidrógeno. La geometría de molecular alrededor del átomo de carbono en el enlace doble es plana, con un ángulo de 120 grados entre los átomos de hidrógeno. La polaridad del eteno es una molécula polar, debido a la diferencia en electronegatividad entre carbono e hidrógeno, así como la presencia de un enlace doble que crea una región con carga positiva y otra con carga negativa en la molécula. El tercer compuesto que me gustaría mencionar es el benceno CH6. El benceno consiste en anillos de 6 átomos de carbonos con enlaces dobles artenados y enlaces simples. La geometría de esta molécula es plana y tiene ángulos de enlace de aproximadamente 120 grados. La polaridad, a pesar de que contiene enlaces covalentes, el benceno es una molécula no polar, debido a la simetría de su estructura que distribuye uniformemente la densidad electrónica. El último que me gustaría mencionar es el heptano, C7H16. Contiene en su mayoría enlaces simples carbono-carbono y carbono-hidrógeno. La geometría de este compuesto no tiene fija, ya que sus átomos de carbonos pueden rotar libremente alrededor de los enlaces simples. Su polaridad es una molécula no polar, debido a la distribución uniforme de los enlaces covalentes y la falta de grupos funcionales altamente polarizables. Para tipos de enlace tenemos compuestos covalentes. La mayoría de los compuestos en el petróleo son covalentes, ya que están formados por átomos de carbono e hidrógeno que comparten electrones en enlaces covalentes. Para la polaridad tenemos compuestos mayoritariamente no polares. La mayoría de los hidrocarburos en el petróleo son no polares debido a la distribución uniforme de electrones en enlaces covalentes. Esto incluye a los alcanos, que son no polares, así como algunos alquenos y alquinos, que también tienden a ser no polares. También tenemos compuestos moderadamente polares, algunos hidrocarburos en el petróleo, como los hidrocarburos aromáticos, como el benceno, pueden exhibir cierta polaridad debido a la presencia de enlaces dobles conjugados. Para el tipo de enlace, el agua es una molécula formada por enlaces covalentes polares entre átomos de hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, lo que da como resultado una molécula de agua polar. El petróleo está compuesto principalmente por hidrocarburos, que son moléculas formadas por enlaces covalentes no polares entre átomos de carbono e hidrógeno. La polaridad del agua se debe a la diferencia en electronegatividad entre los átomos de oxígeno e hidrógeno. Esto crea una distribución desigual de electrones y carga, lo que significa que el agua tiene polo positivo, el hidrógeno, y un polo negativo, el oxígeno. La mayoría de los hidrocarburos en el petróleo son no polares debido a la distribución uniforme de electrones en los enlaces covalentes. El punto de fusión y ebullición, el agua es líquida a temperatura ambiente debido a sus fuertes fuerzas de atracción intermolecular, que pueden ser los puentes de hidrógeno. Los hidrocarburos en el petróleo son generalmente no polares y por lo tanto tienen puntos de fusión y ebullición más bajos en comparación con el agua. En resumen,
El agua y el petróleo son sustancias con propiedades muy distintas debido a las diferencias en su estructura molecular. El agua es polar, tiene una alta capacidad calorífica y es líquida en un rango de temperatura amplio, mientras que el petróleo es no polar, tiene una capacidad calorífica más baja y es una mezcla de hidrocarburos que son líquidos a temperatura ambiente, pero tienen puntos de ebullición más bajos que el agua. El metano es una molécula no polar, ya que los átomos de hidrógeno y carbono tienen una diferencia de electronegatividad muy pequeña. Las interacciones moleculares principales son las fuerzas de Van der Waals, específicamente fuerzas de dispersión de London, que son débiles fuerzas de atracción entre moléculas no polares. En concentraciones altas puede ser muy dañino para los humanos y para el medio ambiente puede crear un efecto invernadero. El eteno, las interacciones moleculares incluyen tanto las fuerzas de Van der Waals, específicamente fuerzas de dispersión de London, lo que le confiere una mayor polaridad que el metano. El eteno no representa un peligro tóxico como tal para el medio ambiente, sí que pueden causar unos contaminantes bastante mínimos. En el hexano las interacciones predominantes son las fuerzas de Van der Waals. A medida que aumenta la longitud de la cadena carbonada, aumenta la posibilidad de interacciones de Van der Waals, lo que es igual a la fuerza de dispersión de London. En concentraciones elevadas, el hexano es muy dañino para las personas, ya que puede causar daño neurológico y para el medio ambiente. También, ya que contaminan el aire y el suelo. En el benceno, las interacciones son debidas principalmente a las fuerzas de Van der Waals, específicamente fuerza de dispersión de London. El benceno es altamente tóxico y carcinogénico para los humanos. Para el medio ambiente es muy contaminante, ya que puede afectar a los ecosistemas de cualquier lugar. En el octano, al igual que en el hexano, las interacciones predominantes son las fuerzas de Van der Waals. A medida que aumenta la longitud de la cadena, aumenta la posibilidad de interacciones de Van der Waals, lo que es igual a la fuerza de dispersión de London. El octano no es altamente tóxico para los seres humanos, pero para el medio ambiente puede tener repercusiones en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Por último, el agua. Las interacciones principales en el agua son los enlaces de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno de una molécula de agua forman puentes de hidrógeno con los átomos de oxígeno de otras moléculas de agua. El agua no es tóxica en lo absoluto y es fundamental para el medio ambiente. Nuestra solución para este problema consiste en 3 partes. Primero, analizar el daño actual, luego limpiar el petróleo que se encuentra actualmente en el río San Juan y que la refinería tome responsabilidad de los daños. Primero, existen varias formas de checar la concentración del petróleo en un cuerpo de agua. Una de las más efectivas es la espectroscopía de absorción de luz. Se toman muestras de agua y se mide la absorción de luz a varias longitudes de onda. Una vez sabiendo cuánto petróleo hay en el agua, podemos saber el impacto que esto tiene en la comunidad de Cadereyta Jiménez y pasar al siguiente paso, que es limpiar el petróleo. Hay varios métodos que se usan para limpiar derrames de petróleo en cuerpos de agua. Uno es verter emulsionantes al agua y estos químicos tienen un lado hidrófilo y otro hidrófobo, así que hacen que el petróleo y el agua se mezclen. Este método mejora estéticamente el agua y previene que el aceite acabe en las orillas, en este caso del río, pero suele ser tóxico para varios animales y plantas marinas. Otro es usar barreras con redes que filtran el agua y remueven el petróleo que se encuentra en ella, pero este proceso es largo y tedioso. Otra forma es usar materiales como barro o paja que absorben el petróleo, pero también absorben el agua, así que no son óptimos. Hay un método relativamente nuevo que creemos que será la mejor opción para el caso de Cadereyta. Existen unos nuevos materiales que están produciendo que absorben únicamente el petróleo y que el agua la dejan intacta. Por ejemplo, un laboratorio suizo llamado EMPA ha desarrollado una esponja hecha de madera químicamente modificada llamada celulosa nanofibrilada. Este material puede llegar a absorber 50 veces su peso en petróleo y no absorbe agua. Estos son materiales hidrófobos
que al tener una estructura capilar permiten que los hidrocarburos entren en los poros. Y son muy ligeros, así que únicamente se quedan en la superficie y no interfieren con el ecosistema debajo. Y finalmente habrá que tomar medidas para prevenir que accidentes como estas vuelvan a suceder. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución mexicana, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o como es conocido por sus siglas, Semarnat, establece en la norma oficial mexicana los límites permisibles de contaminantes en aguas residuales. Si la refinería no cumple con estas regulaciones, debe de enfrentar las consecuencias que la Procuraduría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Profepa, considere adecuados. Los hidrocarburos principalmente son moléculas compuestas por carbono e hidrógeno, y son los principales y más simples compuestos de la materia orgánica. Y pues algunos ejemplos son el metano, el hexano, el fenol y el petróleo. La estructura molecular de los hidrocarburos básicamente se componen de enlaces entre carbono-carbono e hidrógeno-carbono, y la gran mayoría proviene de petróleo. Por otro lado, la estructura molecular del agua se compone de 2 enlaces de hidrógeno y un enlace de oxígeno. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son que su densidad y su punto de ebullición aumenta conforme el tamaño de la molécula va aumentando. Además que no se disuelven en agua. Por otro lado, el agua se disuelve entre agua y se puede encontrar en los 3 estados de la materia. Es insabora e incolora y es un mal conductor de electricidad. Los hidrocarburos se resisten al flujo, por lo que son viscosos, y en la mayoría de los casos, como en las moléculas del etano, metano, hexano y benceno, no son polares. Además que su solubilidad puede variar desde escasamente soluble hasta insoluble. Además que su densidad también puede variar. Mientras que la molécula del agua es una molécula polar, soluble y tiene los 3 estados de agregación. En los hidrocarburos mencionados anteriormente, las interacciones intermoleculares que tiene son de dispersión de London y el agua contiene puentes de hidrógeno. Los hidrocarburos pueden separarse del agua aprovechando que son insolubles en agua. Y por otro lado, el petróleo se separa del agua mediante el proceso de destilación. Necesitamos reflexionar también acerca del impacto que causan los hidrocarburos en nuestro medio ambiente, pues son materiales que al fin y al cabo algún día se van a acabar y son altamente contaminables. Y además producen gases de efecto invernadero. Y precisamente algún día no contaremos más con estos recursos. Y necesitamos encontrar formas más sostenibles para generar energía y al mismo tiempo cuidar al planeta. Actualmente nuestra comunidad ha caído en cuenta de lo valioso que es un recurso como el agua, hasta que ya no pudimos aprovecharla más. Y también consideramos que no nos damos cuenta de que podemos gozar de un ambiente sano hasta ahora que sí no seamos capaces de respirar el aire limpio que tenemos. Y aunque vamos por ese camino, desde antes tenemos que prever e informarnos maneras de cuidar el ambiente y mejorar nuestra calidad de vida en el futuro.